Muchas noticias falsas están circulando alrededor del mundo. De alguna forma, necesitamos mucho más control. Parece que Facebook va a implementar algo de ese género. Con respecto a Facebook, él mismo tenía la culpa de muchas cosas. Por ejemplo, promoviendo la propaganda rusa a favor de Donald Trump y contra Hillary Clinton. Michael, usted acaba de ser nombrado para un cargo de director de programa de doctorado en sostenibilidad de CSR en Ginebra. Ese es un paso adelante en su vida, pero parece que estamos experimentando un paso atrás en los derechos humanos, democracia y en general en todo el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Parece que tendré mucho trabajo para hacer. En cierto modo, usted tiene razón. Parece que muchas de nuestras instituciones están sufriendo ahora. Pero el término democracia no tiene que ver solo con las elecciones, sino con la libertad de prensa, el derecho y el respeto de los derechos humanos. Sin duda, las elecciones son importantes, pero como dijo una vez Winston Churchill, la democracia es una forma muy mala de elegir un líder, pero es la mejor forma que hemos conseguido hasta la fecha. Creo que necesitamos quedarnos con eso. Creo que el problema con el que nos enfrentamos es que la gente parece estar pensando más a corto plazo que a largo plazo. Es posible que muchos no puedan entender lo que quiero decir con eso, pero vamos a analizar el caso del Brexit cuando las personas rechazaron tener en cuenta la visión de los especialistas. Por lo tanto, ahora la gente puede que prefiera que un pescador haga una cirugía a corazón abierto. Eso es lo que significa rechazar a los especialistas. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre pensé que la educación era principal para desbloquear la democracia, los derechos humanos y el respeto mutuo. Recientemente, mi fe está ligeramente agitada porque algunas personas educadas están cometiendo actos terroristas bastante horribles. Acabamos de oír sobre uno de ellos en Las Vegas que fue hecho realmente por alguien con alguna educación proveniente de uno de los países con mejor educación en el mundo. Y ese hombre toma una ametralladora automática y mata a personas inocentes. Eso es absurdo. Tal vez esa debe ser la combinación total de las cosas. Por lo tanto, eso ciertamente significa menos mentira por nuestros políticos en la vida pública. Entonces, creo que una de las mentiras fue esa. 350 millones de libras para el NHS. Bueno, eso vino de Boris Johnson, el cual podría acabar siendo un líder del Partido Conservador británico, es decir, el próximo primer ministro. Esa información vino de Private Eyes, y Boris Johnson solía trabajar para eso. Pero vamos a dejarlo entre nosotros. Sin embargo, el año pasado, antes del referéndum, en el famoso bus rojo podíamos ver la campaña de Boris Johnson afirmando que si abandonamos la UE tendremos 350 millones adicionales por semana. Realmente, esta fue la primera reivindicación como resultado de la salida de la UE. ¿Cuántos fondos proporcionamos al NHS? 0. Ahora, el tercer punto. Tras la decisión de Boris Johnson, él afirmó que no deberíamos pagar a la UE con la ley del divorcio. Como resultado, para abandonar la UE, Gran Bretaña tiene que pagar una cantidad de unos 3.640 millones de libras. Ya que él es un mentiroso imprudente, luego puede ser nombrado para la posición de ministro de Asuntos Exteriores y puede ser influyente y poderoso en nuestro país. Creo que noticias falsas y absolutamente asquerosas como esa tienen que ser levantadas y ridiculizadas como hoy. Bueno, sugiero enviar a los compradores de deudas a casa de Boris. En realidad, yo estuve en su casa al día siguiente. Me quedé pensando de dónde vienen esas raíces.
Y mi esposa me preguntó qué es lo que yo estaba haciendo frente a la casa de Boris Johnson. Y yo le respondí, simplemente quiero ver de dónde él viene, el ambiente de él y qué es lo que hace para modelar este tipo de pensamiento. Al día siguiente, nos encontramos con un amigo mío en un restaurante cerca de la casa de Johnson y no pudimos llegar porque la conducción de agua inundaba y todo Islington se inundó. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, Michael, anteriormente mencionamos sobre noticias falsas que siempre aparecen en los medios sociales. Pero, ¿cuál es el papel de los medios sociales en las personas? Bueno, no hay duda de que la influencia es enorme. Los datos con respecto a ese tema siguen viniendo. Estoy hablando de los mensajes instantáneos y hay poco control en los sitios de noticias como por ejemplo WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Twitter, que son capaces de crear mucha confusión. Basta con ver el caos que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está creando solo 80 símbolos y ellos acabaron de anunciar que van a ampliarlo a 140. Sin embargo, yo personalmente creo que él va a ser incapaz de llegar a cualquier sentido en los 140 símbolos y que va a llegar lejos. Las noticias falsas circulan alrededor. De alguna forma, necesitamos mucho más control. Parece que Facebook va a implementar algo de ese género y a pesar de eso, Facebook tenía la culpa de muchas cosas. Por ejemplo, promovió la propaganda rusa a favor de Donald Trump y contra Hillary. Por lo tanto, los medios sociales son increíblemente poderosos. Esperamos que eso no se va a utilizar de formas peligrosas y que las personas responsables puedan empezar a asumir el control con respeto, educación y admiración a los especialistas. Hay que pensar en lo que usted está diciendo y si realmente quiere decir eso. La ganancia de las grandes empresas contribuyó a un paso hacia atrás. Probablemente algunos elementos de eso en las sociedades humanas, donde siempre hubo alrededor de cierta codicia. Pero la cuestión es muy simple para el conjunto de procesos muy complejos que están sucediendo en este momento. Ya que yo trabajo en el campo de responsabilidad social corporativa, la gente me dice que RCC está cayendo. 15 años atrás, uno de los líderes dijo que RCC murió, pero acabo de almorzar con el jefe de RCC y puedo afirmar que no murió. Sin embargo, las etiquetas cambian todo el tiempo y se pueden llamar de forma diferente. Lo que es importante es que a lo largo de los últimos 20 y 25 años, la mayoría de las grandes empresas en todo el mundo entienden lo que está pasando con la responsabilidad social y corporativa. Además, la mayoría de ellos contribuyen a eso. La BP fue considerada una empresa altamente responsable a nivel social, pero tras eso ocurrió el caso del Golfo de México, luego el Brent Spar en el Mar del Norte, así como que la empresa controló, pero tiene un largo camino por recorrer. Incluso para ese propósito, yo creé una carta a las empresas sobre ciertas cuestiones muy importantes en el día de hoy. Creo que ahora cada empresa tiene que empezar a pensar fuera de los muros de su empresa y en la sociedad más amplia. Los problemas más amplios de la sociedad eventualmente afectan muy negativamente sus negocios. En ese sentido, ellos tienen que entender lo que está ocurriendo y de alguna forma ellos tienen que estar involucrados. A través de la carta quiero preguntar a cada empresa grande sobre cuáles son los problemas claves y cómo pueden contribuir. Michael, muchas gracias por su visita a nuestros estudios. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias, Kia. Fue un placer estar aquí y ser interrogado por un verdadero especialista. Muchas gracias a ustedes y sigan conectados a Tucascopy TV para más entrevistas similares. Soy Kia Khalil. Hasta luego.